Buen día, les habla Lidista Mayra Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación. Es un placer compartir con ustedes, agradeciendo la invitación a participar en este encuentro internacional de saberes académicos, pensando en las subjetividades, el cual resulta en extremo apropiado considerando el universo de perspectivas en las que podemos navegar como seres humanos, como profesionales, como académicos, gerentes, planificadores, actores de entornos de diversas índoles en los que los organizacionales pues cobran especial importancia. Es por ello que mi intervención en este encuentro de saberes trae a la reflexión una temática que plantea a la ética en la autopoiesis para la transformación organizacional, como producto de los estudios realizados por el grupo de investigación del IEPSI al cual pertenezco, junto con la doctora Iraima Pérez, la doctora Dani Méndez y el doctor Oscar Cárdenas. Quiero empezar entonces por acotar que el sistema mundial, inmerso en un sinnúmero de incertidumbres, demanda del ser humano pensamientos y acciones con más y mejores fundamentos para la construcción y permanencia de su existencia en la sociedad, en la que el conocimiento, la ética, los valores, la moral, las habilidades y capacidades, entre otros, son aspectos determinantes de las realidades individuales o grupales con las que pues, el ser evoluciona, razón por la cual es necesario nuevas lógicas para trascender en escenarios que a su vez requieren de fundamentos que se traspolen de la individualidad del ser a la sociedad y en ella las organizaciones que la componen, las cuales ameritan ser interpretadas desde su subjetividad en la complejidad de los contextos, observándolas como un sistema social y técnico en permanente proceso de cambio, cuya actividad está en continua interacción con el entorno, demarcando entonces una evolución que incide en los aspectos estructurales, en los patrones de legitimación y su vinculación en el sistema social, el concepto de trabajo, la relación de los entornos interno-externo y finalmente la consideración de los componentes culturales, aspectos que en conjunto se entretejen en una dimensión que requiere indefectiblemente de la ética a propósito de regular la dinámica de la organización y la lógica de sus actos. Bajo esta idea se reflexiona en primer término a la ética, de la cual la doctora Iraima Pérez nos dice que es la destreza de comprender lo que conviene al ser, que es representado por lo magnánimo, si el obrar es de naturaleza noble, y en caso contrario lo malo. Ambos forman parte de la convivencia, cotidianidad y acciones del ser humano para poder construir la relacionalidad propia de la especie, destacando para ello la libertad que puede ser producto de la inmanencia específica de cada individuo, lo cual llega a configurar un patrón de identidad. Como podemos observar, lo que la doctora Pérez nos indica, nos sitúa a la ética como un fundamento filosófico en el que nos ubica en primer lugar al ser humano en el mundo de los valores, actitudes, normas que rigen su contexto de acción, en el cual han de estar presentes las virtudes que en un vinculado representan lo invaluable del individuo, es decir, su yo, su esencia, que en lo interior es belleza y en el exterior conocimiento. Y en segundo lugar, a la estructura, a las normas, a los principios que se esgrimen para solucionar la multiplicidad de controversias morales y de conducta dentro de los contextos que procuran emplear principios éticos en la toma de decisiones y en acciones concretas a propósito de situarse en un nivel ético pulcro. En la esencia de esta idea se advierte que la ética en el contexto de las organizaciones corresponde entonces a ese conjunto de valores, de normas, de principios que reflejan la cultura organizacional. Y es aquí donde hay que tener presente que la ética organizacional se compone, por una parte, de la ética individual de cada uno de los miembros que en su conjunto forman la ética organizacional. Visto desde esta óptica, pues posee una relación bidimensional. La ética individual influye en la ética organizacional, pero a su vez la ética organizacional
influye en el actuar ético individual de la persona vinculada a la organización. El cavilar entonces acerca de la ética permite observar cómo aspectos, características, además de concepciones que fundamentalmente se consideran exclusivas del ser humano, se trasladan y hacen un encuadre perfecto en fundamentos, elementos y o particularidades de las organizaciones. Es allí donde emerge entonces la idea de que estas son sistemas vivientes. Esto nos conduce entonces a interpretar que en este sistema que es la organización es posible la autopoiesis. Respecto a la autopoiesis, los biólogos chilenos Maturana y Varela explican que es la manera de existir de un sistema viviente y su manera de ser una entidad autónoma. Como tal, los sistemas vivientes viven tanto como conservan su organización y todos sus cambios estructurales ocurren con la conservación de su adaptación al medio en el cual ellos pues existen. Interpretando el aporte de estos biólogos, podemos expresar que este fenómeno tiene perfecta coincidencia con fundamentos específicos de los contextos organizacionales, pues estos también son sistemas vivos y están dotados de subsistemas y estructuras que interactúan a propósito de evolucionar, adaptarse y trascender en la complejidad de los contextos actuales sin perder su identidad. Por su parte, el doctor Oscar Cárdenas, analizando en un sentido amplio la autopoiesis, nos dice que pensar en la autopoiesis es pensar en la capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos. Por tanto, en las organizaciones es un fenómeno capaz de conquistar y consolidar espacios adaptándose a las necesidades sin desvirtuar el sentido de pertenencia, pertinencia y eticidad del ser. De allí que este fenómeno es orientador para el desarrollo social, el logro de la equidad, la formación en valores que hacen posible la proyección, la productividad y la proactividad organizacional. Sin lugar a dudas, el exhorto es complejo si se reflexiona la diversidad de componentes del sistema que dinámicamente se relacionan en una interacción que requiere ser ética a propósito de establecer los límites dentro de los cuales se producen las transformaciones que posibilitan el equilibrio organizacional. No obstante, pues también es indefectible a propósito de mantener una estabilidad estructural que, al igual que los seres vivos, le permita mantener su autonomía y una continuidad de sus pautas. Para todo ello, la ética se revela entonces como una máxima que aporta elementos relevantes para la autopoiesis organizacional, que de cara a la incertidumbre amerita un epísteme que haga posible la misión de la ética. Tiende a contemplar cambios simultáneos en los procesos y las estructuras organizacionales, que genera una auténtica autorregulación y evolución del ente necesarias para innovar estas estructuras sociales. ¿Y todo esto entonces para qué? Para generar la tan deseada transformación organizacional, para la cual se hace necesario el pensamiento complejo, integrador y globalizador, que busca trascender las complicaciones, la incertidumbre y las contradicciones, la sistematización de funciones, el equilibrio del ser entre el pensamiento, conocimiento y la actitud en un sistema que por su dinámica se torna indeterminado. Por tanto, se insta este pensamiento para la innovación organizacional, cristalizándose en él los más solícitos campos del conocimiento que coadyuvan a identificar los agentes que componen el sistema y la forma como se originan las interacciones entre ellos, haciendo posible las conexiones de las partes con el todo y de este con las partes. En razón a todo esto, pues es necesario relacionar la ética con la autopoiesis para la transformación organizacional, lo que implica que los cambios se inician a partir de la visión de lo que se puede llegar a ser,
lo que contribuye al conocimiento, al aprendizaje y fortalecimiento de las habilidades personales y grupales para lograr los ideales organizacionales. En esta realidad, pues se asientan, las organizaciones educativas, las cuales se gestionan al interior de una ética sine qua non en la autopoiesis para la transformación, no solo de la organización, sino de la propia educación que imparte cada institución. Quiero finalizar expresando que primero se exprime la importancia del conocimiento, del componente ético, que insta a gestionar adecuadamente por ser este un factor crítico en la sociedad y en el desarrollo de sus organizaciones, en aras de estimar resultados conteste a la disminución de las falencias en estos entornos, pues se trata de germinar una nueva forma de praxis organizacional que permita desde la reflexividad una original vertiente, desde un principio epistemológico que logre integrar, enmarcar y constituir la razón ontológica del sistema organizacional. También se reflexiona a la ética, que se presenta como un elemento dinámico, el cual incurre franquear las barreras en la génesis de una labor productiva para una construcción que entreteje resignificar el hecho, valorar y adherirse al resignificamiento del orden social organizacional. Desde un discurrir social se cavila también que la organización debe tener presente en su ejercicio la magnitud de su labor, considerando que ésta se expresa en la evolución de la sociedad, sus actores y el bienestar colectivo donde se desarrollan todas las acciones. Se cavila también que la organización debe conferir mayor atención al componente ético, visualizando que esta representa una trilogía comportamental, individuo, organización y sociedad, en los que las capacidades, el conocimiento, las estructuras y los procesos interactúan de forma compleja en los distintos planos, dando sentido a una evolución que reclama el componente ético en su praxis, considerando la dinámica, lo aprensivo y desafiante que puede ser el progreso de esta. La autopoiesis en la organización entonces es capaz de generar reciprocidades con su exterior y al mismo tiempo posee la capacidad para la autotransformación y autorregulación del ente como recreación reflexiva de este. También podemos decir que la autopoiesis es un entretejido resolutivo y recursivo entre el organismo y el resto del sistema, en el que es posible que el primero procure esencialmente mantener su identidad, que es pues una visión autorreferenciada del hecho explícito de que cada organismo se innove como derivación de una tensión permanente entre las oscilaciones del sistema en algunas de sus partes y su naturaleza, que para dicho organismo instituye la máxima en su proceso evolutivo. Quiero finalizar entonces manifestando que esta ponencia trae a la palestra un encuentro de enfoques paradigmáticos, formas de reflexionar y consenso lógico en el que se visualiza la ética en una visión autopoyética para la transformación organizacional, que como elemento complejo emerge para proporcionar actitudes, matices diversas, con aristas éticas, visualizando la necesidad de asumir la transformación social como idea primigenia de las organizaciones. Bien, con estos aportes me despido dando las gracias a todos ustedes. Hasta luego.